chicos, vamos a empezar. Para toda la coalición aliada. Allá, un En ratito noviembre que de 1918, en la el audio, porque luego no escuchan la información. ciudad francesa de Compiègne, se firmó el armisticio. Un ratito, chicos. Déjenme compartir el audio porque luego no escuchan nada. 18, en la ciudad francesa de Compiègne, se firmó el armisticio. Y después de 6 meses de negociación, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Alemania veía perdida la guerra y en octubre de 1918 pidió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que se encargara del proceso de paz con base en los 14 puntos enumerados en su mensaje al Congreso, entre los que destacaban el fin de la diplomacia secreta, la libertad de navegación en Europa, en la paz y en la guerra, desaparición de las barreras económicas, es decir, que se permitiera a las naciones comerciar de manera libre, la reducción de los armamentos nacionales, el reajuste de las reclamaciones coloniales de las naciones europeas, la creación de una Asociación General de Naciones para garantizar la independencia política y la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Para Wilson, esto era la mejor prueba de que los alemanes aceptaban los principios básicos para establecer la paz. Aunque Alemania tenía derecho a negociar a partir de dicha base y a discutir acerca de las condiciones de paz, el Tratado de Versalles se elaboró sin la participación de Alemania. ¿Y qué es lo que se acordó en este tratado? Veamos algunos puntos relevantes. Las altas partes contratantes, considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad importa aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra, mantener relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, observar rigurosamente el derecho internacional, hacer que reine la justicia y respetar todas las obligaciones de los tratados entre los pueblos, adoptar el presente pacto que instituye la Sociedad de las Naciones. A pesar de que el tratado establecía la Sociedad de Naciones, casi ninguna de las disposiciones del tratado respondía a dichas condiciones. Otra cláusula establecía la cesión de los territorios que Alemania había anexado e invadido durante la guerra, pero además exigía la anexión de territorios puramente alemanes. Los territorios de Alsacia y Lorena serían devueltos a Francia. La Sondergutlandia sería devuelta a Dinamarca. Las provincias de Posen y Prusia Occidental serían devueltas a Polonia, así como la Alta Silesia. Las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy pasaron al dominio de Bélgica. La Saag y Danzig fueron entregadas a la administración de la Sociedad de Naciones. Alemania perdió también sus colonias en África y tuvo que ceder Togo y Camerún a Gran Bretaña y Francia, Tanganica a Gran Bretaña, África Sudoccidental a Sudáfrica. Pero lo que más afectó a Alemania fue la imposición de pagos por concepto de daños causados por la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania y sus aliados son responsables de todos los daños y pérdidas sufridos por los gobiernos aliados asociados. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete a que sean reparados todos los daños causados a la población civil de cada una de las potencias aliadas y asociadas. En 1921, la deuda de Alemania se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, aunque las naciones vencedoras sabían que esta cantidad era imposible de pagar. El tratado impuesto resultó injusto e inaceptable para los alemanes. Su economía se vino abajo y la situación empeoró tras la crisis mundial de 1929. En la sociedad alemana creció el resentimiento contra el resto de Europa. Para algunos historiadores, el Tratado de Versalles contribuyó a la ascensión al poder de Adolfo Hitler
y condicionó el futuro de Europa. Ok, chicos. Todo tiene un origen y lo que le pasó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial no fue la excepción. El Tratado de Versalles, que por cierto encabezado por Estados Unidos, no favoreció en nada a Alemania. Lo que sí contribuyó es alimentar esta revancha, porque esa es la palabra. Alemania quería una revancha después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. La crisis vino totalmente después de ese tratado, donde ni siquiera lo dejaron participar, que fue parte de las Naciones Unidas, que ahora se llama ONU. ¿Qué sucede con este Tratado de Versalles? Que nunca lo aceptó Alemania, por lo tanto jamás lo iba a poner en práctica. 132 millones de marcos de oro. ¿De dónde iba a sacar Alemania dinero para pagar, indemnizar a los países que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial? Luego, expropiarle, quitarle todos esos países, Polonia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, que estaban a la cabeza, por cierto. Las colonias en África se las dividieron entre Francia y Gran Bretaña. Eso fue tremendo para Alemania. Alimentó la venganza contra los países europeos. Y después de la crisis de 1929, la situación se volvió insostenible económicamente en Alemania. Así que aquí aparece el Redentor y el Salvador a la palestra, aunque ya había estado en el ejército, y había dado esos golpes de querer mandar abajo la política alemana. Adolf Hitler aparece, popular, con una ideología de sacar de la miseria a su país. Así que ya aquí Adolf Hitler tiene un personaje ya conocido. Esto fue la gota que derramó el vaso. Alemania estaba enojada porque no tenía dinero para indemnizar a nadie y de paso le quitan sus propiedades. Así que ahora sí nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Desde 1919 dice que se estaba dando todo esto debajo de la mesa para empezar una Segunda Guerra Mundial. Tenemos a su aliado número 1, que es Mussolini. Benito Mussolini tiene la misma ideología, pero había otro también, Stalin. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué luego la Unión Soviética se va al bando contrario? Todo esto vamos a ver a partir de esta semana con respecto a la Segunda Guerra Mundial y cómo Japón también se hace aliado hacia el grupo de Alemania. Vamos a ver los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de esa guerra. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, automáticamente los perdedores ya estaban pensando en cómo ganar la segunda y tener su revancha. Bueno, vamos a ver parte de los antecedentes. Y aquí sí quiero que me ayuden con la lectura. Hay algunos que se están saliendo, tienen problemas con el internet. Ok, les dejo abierto el audio. Ayúdanos, por favor, con la lectura. Dylan, ten la bondad. Buenos días, hermana. Buenos días, Dylan. Antecedentes. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar más importante del siglo XX y se considera como una prolongación de la Primera Guerra, pero como características propias, entre 1919 y 1939 comienza a gestarse un enfrentamiento ideológico entre sistemas antagónicos como el fascismo, comunismo y democracia liberal. Fascismo. Defendían la superioridad racial y el espacio vital. Comunismo.
realzaba el rol del pueblo y el Partido Comunista como vanguardia organizada. Democracia liberal, defendían los valores fundamentales de la democracia, herencia de la Revolución Francesa, libertad, igualación y fraternidad, amenazados por la creciente presencia de gobiernos autoritarios y militaristas. Ok, entonces, el antecedente, la continuación de la Primera Guerra Mundial. Y ahora no solamente esto, sino que hasta la ideología, que el uno fascista, que el otro nazista, que el otro comunista, que el otro democrático liberal, todos creían tener la razón. Y todo empezó por, la Primera Guerra Mundial también empezó por ideas, por ideales. Y la cuestión aquí no había terminado. Y si la Primera Guerra Mundial fue llamada la Gran Guerra, imagínense ahora con lo que viene en esta Segunda Guerra Mundial. Ayúdanos, Milena, por favor, con la lectura. Ok, activa el audio. Allí, mira, no se puede activar el audio. Ok, Elizabeth, ayúdanos por favor con el audio. Creo que Milena tiene problemas con el internet porque la veo congelarse. Hermano, no se ve. Un rato. Déjenme salir de aquí. Me avisa si allí puedes ver. No, hermano, no, aún no se puede ver. Está oscuro. Sí, salen algunas noticias. Ya, allí. Ah, sí, hermana, dice. Ok. Dice, el Tratado de Versalles. Un ratito, déjame irte hasta ya que se cambió. Ya. El Tratado de Versalles, 1919, reestructuró el mapa europeo con el objetivo de eliminar la influencia de los imperios centrales europeos, Alemania, Austria, Hungría. El nuevo mapa constituyó nuevos estados que no se ajustaban propiamente a los límites territoriales de las nacionalidades que habitaban en ellos. Los cambios políticos y territoriales derivados de Versalles constituyeron el origen de nuevos conflictos interétnicos y territoriales y el surgimiento del revanchismo alemán. Esa es la palabra. Revancha alemana. Ellos solo querían recuperar todo lo que le habían quitado, que ellos decían que por derecho, por cierto, les pertenecía. Ahora, aquí aparece Japón a la palestra también. Japón necesitaba mayor espacio. Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, hasta Estados Unidos está ampliándose, está siendo una de las potencias mundiales. ¿Y por qué nosotros no? Miren la ambición de ellos. Están nuestros vecinos los chinos. Vamos a ver qué hacemos allí. Entonces, Japón necesitaba mayor espacio, más recursos y más mercados para su población en pleno crecimiento. Ah, claro, pero yo quiero salir de mi territorio y afectar a mis vecinos. La ambición. La inestabilidad que existía política en China abrió los ojos de la ambición del emperador Hirohito, que estaba en ese tiempo como monarca en Japón, y este se interesó en controlar China. Así que mire, otro conflicto que se da allí. La Unión Soviética también fue parte de esto, esta década. Estaba China por un lado, Japón por el otro, con su guerra, con su problema,
y la Unión Soviética estaba allí apoyando a China. Japón quería expandirse hacia el Pacífico, al suroeste asiático, hacia Siberia. Él lo que quería era territorio. ¿Qué dice el Hashimoto en 1937? Ya hemos dicho que solo hay 3 medios para que Japón dé escape a la presión demográfica de su creciente población. Somos como una gran muchedumbre hacinada en esta habitación pequeña. Ya somos pequeñitos, entonces vamos a robarle el territorio al vecino, ¿verdad? Es como que en una casa una señora se ponga a tener 7, 8, 9, 10 hijos, y como la casa es pequeñita, entonces nos vamos a invadir a los vecinos porque la casa es muy pequeña. Así pensaba Japón. La habitación es muy pequeña y estrecha, dice, y hay solo 3 puertas a través de las que podemos escapar, a saber, la emigración, la expansión comercial y la expansión territorial. La primera puerta, la emigración, ha sido prohibida mediante leyes contra la inmigración japonesa en varios países. La segunda puerta, la expansión comercial, está siendo cerrada por la imposición de aranceles comerciales y la anulación de los tratados comerciales. ¿Qué debe hacer Japón cuando se le han cerrado estas 2 puertas, ¿verdad? De las 3, entonces solo le quedaba una. Es natural que Japón corra hacia la última puerta que le queda. Mire cómo justifica. ¿Qué derecho moral tienen las potencias mundiales que nos han cerrado las 2 puertas de la inmigración y del avance en los mercados mundiales de criticar que corramos hacia la última puerta que nos queda? Invadir. Mientras tanto, eso pasaba en Asia. Mientras tanto, en Europa se unían estas 2 mentes brillantes, tanto el nazismo como el fascismo, que son ahí familias los dos. Alemania albergaba ese profundo resentimiento de las pérdidas territoriales, de la indemnización que tenía que pagar por este Tratado de Versalles. Ya en 1933 aparece a la palestra ya legalmente Adolf Hitler e instaura el Tercer Reino, o también él le llamaba el Imperio Alemán, a través de su raza aria, ¿verdad? La única raza que valía en todo el mundo, la mejor, bajo un sistema de partido único. Y ya a partir de 1935, Alemania inicia su política que busca la restauración de su poderío militar y su posición como gran potencia. No violando, yo no le pondría violando abiertamente el Acuerdo de Versalles, porque la verdad es que él nunca lo aceptó. Para él el Tratado de Versalles fue para los que estuvieron reunidos, porque como a él no lo invitaron, nunca lo aceptó como parte de un acuerdo, así que nunca lo hizo validar. Mientras que Italia, ideológicamente, tenían las mismas ideas, ¿verdad? Tanto Adolf como Benito Mussolini aspiraba a reconstruir el poder imperialista italiano, pero le deja a Adolf Hitler Europa. Él ya se va hacia el Mediterráneo y África. En 1935 lanza una guerra de agresión contra Etiopía en África, el cual es conquistado e incorporado ahora a las colonias de Italia. La Sociedad de las Naciones Unidas, o ya conocido ahora como la ONU, impone la sanción hacia Italia y le obliga a Mussolini a retirarse de las naciones. Le dice, te vas porque estás en contra de los acuerdos que tienen las Naciones Unidas. Mussolini se retira y a Alemania, los dos ahora están enlazados. Tienen la misma ideología, los mismos pensamientos. Entonces, ya a partir de 1937, Adolf Hitler se da cuenta que hay un aliado para él. ¿Qué dice en el discurso Adolf Hitler en Racing en febrero de 1939? Herrera, ayúdanos por favor con la lectura de este fragmento del discurso de Adolf Hitler. No continuaremos dentro de la Sociedad de las Naciones porque creemos que es una organización defensora de la injusticia del Tratado de Versalles. 1.
nos retiraremos de la SDN porque nos ha negado el derecho a la igualdad de armamento y en consecuencia a la defensa. 2. No volveremos nunca a formar parte de ella porque no tenemos intención de renunciar a nuestra libertad de acción. 3. Finalmente, no tenemos la intención en el futuro de dejarnos dirigir por cualquier institución internacional. Si la SDN existiera dentro de un siglo, la situación internacional llegaría a ser cómica, porque esta institución es manifiestantemente incapaz de comprender las necesidades históricas o económicas. Ok, a Mussolini le dijeron chao, y entonces el otro también me voy, porque no nos respetan, porque se trataba de Versalles. Él estaba con esa piedrita en el zapato, de que le habían robado sus territorios. Así que aquí aparece nuevamente ese famoso eje. Recuerden los dos grupos, el eje y los aliados. Ahora Dios los creó y los chicos aquí se unieron. Mussolini y Adolf Hitler. El eje Roma-Berlín. En 1936, ellos firman esa alianza entre estos dos gobiernos. Luego tiene el pacto anti-Comintern en 1936, firmado por el eje junto a quien ahora integran a Japón. Se declara el comunismo soviético como enemigo, está escuchando, enemigo de ellos. Pacto de acero, ¿por qué? Porque la Unión Soviética estaba a favor de China para que Japón no lo invadiera. Entonces, como la Unión Soviética estaba ahí, esto molestó a Japón y también, por ende, a Alemania y también enemistó a Italia. Luego está el Pacto de Acero. Miren, el Pacto de Acero. En 1939 se ratifica la alianza entre Mussolini y Adolf Hitler y a este le llaman el Pacto de Acero. O sea que el acero nadie lo puede dañar. Pues luego nos damos cuenta de que eso sí pasó. Y está el Pacto Múnich en 1938. Y la vamos a dejar a Emily que nos hable sobre ese Pacto de Múnich. Emily Aquino, ayúdanos por favor con la lectura del Pacto de Múnich. Ante las pretensiones de Hitler de apoderarse del territorio de Checoslovaquia, de los Sudetes, poblado por alemanes, la potencia occidental, Gran Bretaña y Francia, intentaron realizar concesiones políticas con Hitler para evitar la guerra apaciguamiento. El Pacto de Múnich, septiembre de 1938, consagró la anexión alemana de los Sudetes y dejó en claro la debilidad de Gran Bretaña y Francia en 1939. Checoslovaquia deja de existir como Estado. Ok. Se dieron cuenta, Gran Bretaña y Francia se dio cuenta que Adolf Hitler tenía esa sed de venganza y que él estaba ganando en todo lo que era política. Así que le llaman a conversación a este Pacto de Múnich, a este acuerdo, y Checoslovaquia automáticamente pasa a ser parte o anexarse a Alemania y desaparece en 1939. Esto fue supuestamente para dejarlo tranquilito a estos de acero, a los hombres de acero, pero sabemos que Alemania no quería nada más que eso, quería mucho más. Y aquí está un pequeño fragmento que él entrega, dice, henos aquí ante el último de los problemas que debe ser resuelto y que lo será. Es la última reivindicación territorial que yo debo formular a Europa. He asegurado, y lo repito ahora,
aquí que una vez que este problema esté resuelto, no habrá otro problema territorial en Europa. En lo que concierne a la cuestión Sudete, mi paciencia ha llegado al límite. Escúchenle nomás las palabras a él. El presidente de Checoslovaquia tiene ahora en su mano la guerra o la paz. O bien acepta esta oferta y de la libertad de los alemanes, o bien iremos nosotros a dársela. Que el mundo lo sepa bien. El hombre estaba desafiante. Él quería de vuelta todos lo que le habían quitado. Aquí también aparece en esta época la guerra civil y donde la Unión Soviética interviene por la negativa que tiene Gran Bretaña y Francia de ayudarles. Entonces parece una época comunista, porque la Unión Soviética, recuerda, su ideología política era el comunismo, y así termina la guerra en España, quedándose el comunismo. Fue parte de los sucesos que se dieron en España. Bueno, entonces, algo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver que Adolf Hitler estaba enojado con Polonia. Y aquí hay un pequeño fragmento también, dice, Polonia siempre estará con nuestro adversario, y a pesar de los tratados de amistad, los polacos han tenido siempre la intención secreta de perjudicarnos. Para Adolf Hitler, Polonia era un vecino enemigo, que estaba a favor de los enemigos de Alemania, valga la redundancia. Se trata de expandir nuestro espacio vital en el este de Europa y de asegurar nuestros suministros alimenticios. Por tanto, no podemos perdonar a Polonia y solo nos queda la decisión de atacarla en la primera ocasión. Mire, si bien no hay certeza de que la guerra germana-polaca se conduzca a una guerra mundial, sí se produjese en primer lugar contra Inglaterra y Francia. Si hay una alianza de Francia, Inglaterra y la Unión Soviética contra Alemania, Italia y Japón, me veré obligado, dijo Hitler, en atacar a Inglaterra y a Francia. Hemos de avasallar, mire, hemos de avasallar a Holanda y a Bélgica, prescindiendo de su neutralidad. Sería conveniente pactar con la Unión Soviética para dividir a nuestras potencias. Y aquí llega el pacto. En 1939 hacen un pacto nazi-soviético. No agresión por 10 años. Se vuelven aliados, pero por circunstancias que les favorecen a los dos, tanto a Stalin como a Adolf Hitler. Acuerdos de interés común, reparto de áreas influenciadas en Europa Central y Oriental, pero en secreto. Ellos se repartían allí, pero en secreto la situación. Pero eso no significa que la Unión Soviética estaba a favor de todo lo que realizaba Alemania. Recuerden que tenían diferentes ideologías. Ok, bueno chicos, en la clase del día de hoy ha llegado a su fin. Solo hemos conocido un poquito del antecedente que ya nosotros conocíamos. Un poco del antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Durante todos estos días veremos todo lo que sucedió, causas, consecuencias y la guerra en sí. Y también lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno chicos, nos vemos el día de mañana. No, el día de mañana no tenemos, los martes no tenemos, nos vemos el día miércoles en la mañana y en la tarde en la revisión de portafolio. Dios me les bendiga. Cuídense chicos.